Aceptar, dice, ¿no? Hola amigos, nuevamente en este su espacio, La Otra Caja de Pandora. En nuestra última entrega conversamos con Víctor Torres, reportero gráfico de la revista Hoya, además de fotógrafo en Palacio Legislativo del Congreso de la República. En esta oportunidad también nos volvemos a conectar con Víctor Torres, ya que habíamos quedado que en agenda había un tema muy importante para la vida política del país. Hace 45 años sucedió un hecho. Fue un 17 de mayo. Sin duda, esa nota fue, hasta ahora, es comentada cada cierto tiempo, porque concierne a la vida política del país. ¿De qué estamos hablando? Ustedes dirán, ¿no? Bueno, estamos hablando del inicio simbólico, digamos, simbólico en el sentido de por qué se inicia precisamente en este punto que nos va a hablar Víctor Torres. ¿Qué se inicia? Se inicia las acciones armadas de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán elige una ciudad para iniciar su lucha armada. Este fue Chuschi. Y inicia la noche del 17 para amanecer el 18, porque el 18 de mayo iba a haber, iba a suceder ahí, obviamente, parte de las elecciones. Y los análisis políticos posteriores establecen o nos definen de que fue una elección estratégica, simbólica e ideológica. La respuesta a todas estas acciones armadas que se inician en Chuschi, ya ustedes lo saben, o por lo menos tienen una información, si no sesgada, por lo menos en parte, porque el país no ha dejado de mencionar Sendero Luminoso. Recuerden que en el 2021 fallece, si mal no recuerdo, a Ismael Guzmán, que fue capturado en 1991, parece. Vamos a ordenarnos las fechas, pero a partir de su captura, obviamente, Sendero Luminoso toma otro rumbo en sus acciones, más políticas, ideológicas que con las armas. En fin, toda esa es una historia que nos envolvería y debatiría como tema que todavía obviamente nos concierne, como decía en el principio. Pero bueno, nuestro invitado, Víctor Torres, como periodista de la revista Oiga, viaja a esa ciudad 8 años después de los sucesos. Como otros colegas, como otras publicaciones, han recurrido siempre a rememorar este hecho. ¿Por qué? Porque además de haberse iniciado la lucha armada ahí de parte central de Luminoso, hay que decirlo, lamentablemente la respuesta del Estado ha sido solamente una declaración simbólica, la ciudad simbólica de la unidad política del Perú. Esa fue la, digamos, la respuesta política, vamos a decirlo, simbólica, ¿no? Pero no está la estratégica ni la ideológica. Falta bastante. Pero para iniciar la conversación con Víctor, todos, yo mismo me he preguntado sin duda por qué se eligió o por qué eligió Sendero Luminoso iniciar en Chuchi sus acciones armadas. Los estudios nos indican, de hecho, que yo, cuando eso sucedía, era aún más, como le llaman párvulo, más chico, pero la historia de la educación nos hace mostrar qué es lo que había sucedido. Para los que tienen más de 60 años, hay que decir, y ellos sí saben, el gobierno de las Fuerzas Armadas que toma, digamos, por asalto, derroca a Fernando Belaúnde de Terry, Juan Velasco Alvarado. Y parte de su política fue la reforma agraria. Y en el año 69 se inicia directamente este programa de reforma agraria en Chuschi. Por lo tanto, la elección de Abimael Guzmán, cabecilla del terrorismo, era estratégico, simbólico e ideológico, porque ahí empezaba su lucha armada y guerra de guerrillas desde el campo. En fin, esa es parte de nuestra historia para leer un contexto muy rapidísimo, por qué Chuschi y por qué sigue siendo parte de nuestra memoria y por qué gran parte de estudios de antropología
hasta a niveles de doctorados, se siguen haciendo de la realidad que es hoy en día y lo que fue en los años de la década del 60, 70, Chuschi. Víctor Torres, después de esta grande, larga, casi de presentación e introducción, bienvenido a la otra caja de Pandora. Nuevamente, Buenas noches, Juan. Un gusto volver a conversar contigo y dar algunos testimonios de esa época, pues, ¿no? Del 80 al 88, que se hizo en un reportaje para la revista Oiga, desde Chuche, ¿no? Los 8 años de sendero y bueno, ahora ya tenemos mucho más. Y ahí empezamos con el redactor, pues, Pablo Pinedo. Con él viajé y bueno, tuvimos que hacer unos trámites un poco incómodos al comando conjunto, sacar un permiso especial bajo nuestro riesgo y firmar ese documento y con ese documento como un salvoconducto para poder salir de la zona de Huamanga hasta Cangallo, está bajo la guarnición de los Cabitos, pues, ¿no? Y de Papacangayos es un distrito Chuche, está más o menos más de una hora, como casi 2 horas. Para ahí no se puede salir si no tienes autorización del comando conjunto, ¿no? Y tuvimos que presentar ese certificado y llegar a Chuche, pero antes de todo eso, llegando cómo empieza, pues un pedido de Pablo Pinedo, sugiere hacer 8 años de sendero. Víctor, un ratito. Solo para los jóvenes que ven el programa y sobre todo los fotoperiodistas jóvenes, hay que decirles que la historia que nos cuenta Víctor tiene un contexto también, digamos, que hay que poner, actualizar un poco para nuestra memoria, ¿no? Hay que recordar que recién terminaba el periodo de gobierno de las fuerzas militares en el país. Primero, encabezado por Juan Velasco Alvarado, que De según Terre, al arquitecto. el dos veces elegido presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular. Así es. ¿No? Y en ese contexto, vamos a decirlo, posteriormente, derrocado también internamente en las pugnas militares, Juan Velasco es sucedido por Francisco Morales Francisco Morales Bermúdez, Bermúdez, pues. claro, ¿no? Entonces, El lo que TAC está, Malear, el TACnazo, después se llamado, ¿no? El titular a los medios de comunicación fue el TACnazo que le dio un golpe a Velasco. claro, y esto es importante recordar porque eso nos demuestra, como acaba de decir Víctor, que había una jerarquía de gobernanza castrense en la zona de emergencia. Esto viene a cuenta porque hay que tomar en cuenta, nuevamente, para decir con la misma frase, que la experiencia o el empoderamiento de las fuerzas militares en hacer gobierno, en hacer Estado. Eso todavía no se ha, digamos, estudiado demasiado, se ha estudiado sin duda los efectos del senderismo, el terrorismo, pero digamos, de cómo la ciudadanía se ejercía o cómo se permitía el ejercicio de la ciudadanía es un tema, digamos, en constante reflexión. Y digo constante reflexión porque los jóvenes podrán decir, bueno, estos tíos están hablando de terrorismo, que eso ya pasó, ya es otra época. Para ellos hay que decir que todos los estudios o los especialistas siempre nos van a recordar que la vida transita por dos horizontes, la del pasado y la del futuro. Y me gustaría leer, con la venia de nuestro invitado Víctor, un, un discurso, parte de un texto del que entonces eh, presidió, mejor dicho, la Comisión de la Verdad. Y hace muy poco, LUM, Museo de la Memoria, hizo un especial de Chuchi precisamente. Y él, como ex de la Comisión de la Verdad, y que hasta ahora se discute, se conversa a nivel académico, ideológico, político, precisamente ese informe. Para algunos sesgado,
para otros, digamos que es una versión más cercana a la realidad. Nos referimos sin duda al profesor y actualmente preside la Sociedad Filarmónica, ¿no? Salomón Lerner. Él, Claro. en su voy a coger una pequeña frase donde dice aquí, solo voy a sacar un fragmento muy pequeño de todo el artículo que acompaña en este especial de Chuschi que publica LUM. Hacer memoria de la angustiosa experiencia de los ciudadanos de Chuschi en los años de la violencia es un acto de justicia y Aquí también justo tenemos la foto del, constituye un acto de lucidez. Claro, cuando la presentan, foto cuando ofrecen la conferencia sobre la presentación de la memoria, ¿no? De la claro, comisión. esto es necesario, importante decirlo, porque esta conversación con Víctor literalmente es un ejercicio forense de nuestra historia. Para los interesados de este periodo seguro va a ser exquisito algunos datos que nos actualiza Víctor. Y para los jóvenes que no conocen, probablemente no tengan mayor connotación. Pero créanme, como dice Salomón Lerner, es un acto de justicia recordar. Y como dicen los filósofos, la vida, tanto el país como la nuestra, efectivamente discurre en esos dos horizontes, ¿no? El pasado y el futuro. Ese es el presente, es una suma que estamos, digamos, tratando de darle, verbalizando en este momento y con algunas fotos que vamos a acompañar, que forma parte de ese informe, 8 años después, que sale en la revista Oiga. En esta oportunidad vamos a estar con el redactor que lo acompañó a Víctor, pero no fue posible a pesar de las coordinaciones previas por sus diferentes ocupaciones que tiene Pablo Pinedo. Entonces bastante joven, hoy en día como yo, como Víctor, ya con los años también obviamente tiene tareas distintas, ya no del periodismo como todavía Víctor y yo de repente no nos desprendemos del todo. De ahí, no solo el programa, sino también los que participan en este espacio, para conocimiento, para interés, para despertar esto precisamente, una memoria muy presente. ¿Por qué estamos haciendo o sumando para el futuro lo mejor que deseamos para este país, para los ciudadanos? En fin, eso es la voluntad de Víctor a la hora de participar y de haberse dado también el trabajo de recopilar, buscar su material. ¿Así es o no, Víctor? ¿O tú qué crees? Sí, Estamos jugando acá a chismes. sí, pues son parte del ejercicio del periodismo, que muchas cosas pues, pasar, pasa antes de un reportaje o todos los trámites que hay que pasar para llegar a un objetivo, ¿no? Y Eh, ese, Tú decías que esa comisión Achuchi, 8 años después, estamos hablando del año 1988, en mayo, ya mayo, justo estamos cumpliendo en este mes, pues, ¿no? claro. Propone Pablo Pinedo para viajar, pues, ¿no? Y bueno, yo he viajado tantas veces con él y nunca salió de la ciudad, ¿no? Era muy, ¿cómo se llama? Elegante, sí, iba y paraba con las autoridades en la ciudad, yo salía al campo. Y esa vez me propuso y entonces yo me acerqué donde Uribe Ben Ismael para decirle pues que viaje y que no venga pues con terno y lo llamó, ¿no? Y le dijo que tú no sales al campo porque todo lo está haciendo Víctor. Ya, y él, bueno, ya se rió nomás y le dijo, ya, voy a viajar con él porque son más de 4 horas de viaje de Huamanga hasta Chuche. Así empezó más o menos los trámites, la parte administrativa, los refrigerios y llegando a Huamanga, buscamos a Carlos Valdés, que es un amigo corresponsal de la República, y nos recomendó un
de servicio de taxi, pues, ¿no? Que tenía un amigo y conversamos con él y él estaba dispuesto a ir, ¿no? Habían otros que no quería ir porque era muy peligroso, era difícil de volver en el mismo día y estaba saliendo fuera de las zonas de resguardo de los militares, ¿no? Aparentemente, ¿no? Bueno, viajamos con él, arreglamos y así fue la travesía hasta Chuch, hasta Cangallo. En Cangallo nos pararon, presentamos los papeles y seguimos avanzando. Había otro pueblo, otro pueblito, hay un pueblo más chico, como era una persona desconocida, un poco que nos insultó la gente porque pasa por el costado de la placita, una plaza que tiene ahí, y Vi- subiendo ya para un cerro, ahí paramos a lavarnos un poco, refrescarnos, pues había un pileta de agua, y Víctor, ahí justo, Víctor, dime. te pregunto, la gente que ahora que ve el programa y que no ha vivido esos tiempos, cuando a la forma en que tú relatas, tal pareciera que no hubiese mayores problemas. Pero en esos tiempos recordarás, y por eso te pregunto, si tuviste algún inconveniente de buscar un servicio que el servicio que quería y no quería porque decía, ¿a qué hora va a salir? ¿A qué hora quiere estar? ¿Por dónde quiere ir? No, yo tengo que salir, amanecer de, no, no, señor, yo no puedo salir a partir de las 6 de la tarde. Esto es, en esos tiempos, determinadas rutas era imposible viajar de noche precisamente porque temían ser asaltados, atracados, atacados por los terroristas. Y era muy Eh, complicado convencerlo y aventurarse a viajar de noche, sobre todo. Nosotros el viaje lo hicimos apenas levantó el toque de queda, a las 5:05, 5:10 salimos con el carro, pero para conseguir por un intermedio de amigo Carlos Valdés, una persona que conocía y estaba dispuesto a ir hasta Xuxi, porque no era fácil encontrar un servicio de taxi. Entonces encontramos una persona conocida y estaba dispuesto y salimos pues apenas levantó el toque de queda y ya pues ya estamos arriba, ya ante el mediodía, 10 por ahí estábamos ya por Tostos y Pampa Cangallo y ahí tuvimos que hacer una parada forzada porque teníamos que hacer los trámites para pasar de esa zona, ¿no? Y de ahí ya en los pueblos que eran más ásperos, ¿no? Como eran personas desconocidas, nos insultaba, pues, ¿no? Ahí está pasando, ahí está, esa es la foto de pasando los pueblitos antes de llegar a Chuches, estamos en una pileta. Y de ahí volteando el cerro, ese está el pueblo Chuche, ¿no? Ya me han pasado como 3 pueblos o 4, pasamos chicos, ¿no? Y estaría más de una hora ya de Papa Cangallo, que era zona militar. Y volteamos el cerro, ahí estaba pues como una olla así, pues, muy cerrado, era Chuchi, poca población, pero tenía salidas para distintos lugares, ¿no? Y ahí está Pablo Pineo, el redactor, y tenía salida para los Libertadores, tenía para salir para el frente, que era Víctor Fajardo. Entonces era una zona estratégica, esa es una de las calles principales de Chuche, ¿no? Y ahí, bueno, estamos después de la entrevista del teniente alcalde, que era en este momento, anteriormente en el 80 era presidente del jurado, con su hijo, ¿no? Donde su hijo ser víctima de un violento, pues, saqueo de las ánforas y afuera, y ya, pues, se quemaron las ánforas, golpearon, no pasó más allá y justo ese señor que era el presidente, lo encontramos pues en la Plaza de Armas como teniente alcalde en el 88. Y ahí empezó la entrevista, las fotos, y habían 15 policías. Ahí está el teniente alcalde en este momento, en el 88. Él era, en el 80 era el presidente del jurado de Chuche. Esa foto fue tomada pues ahí justo en el local, ¿no? Del jurado. Y ahí está Pablo Pineo tomando nota del local del jurado,
que también valió para el libro de Gustavo Gurrite, porque ellos tampoco no pudieron ir y sacaba su libro Gustavo Gurrite, pidió a don Paco que le facilite una foto pues para ilustrar su libro, ¿no? Y bueno, así fue el viaje y nos dijeron que nos quedáramos, pero no podíamos quedarnos porque era muy peligroso. Víctor, solamente para comentar las fotos que hemos visto, la foto que tú has tomado en el año 88 sirve como foto abridora. Y otra escena, la última que pasa a una lugareña, es una foto que la muestra del lugar de memoria y que recoge Ya. Diario El Peruano y Andina, obviamente, ¿no? De ahí se ha tomado esta foto. Y además hay que decir que está la otra foto que vamos a pasar, está la muestra precisamente de esos hechos en el Museo de la Memoria, ¿no? En el LUM. En el tiempo de Ya. pandemia, si se nota la... Justo esa foto creo que es mía, la que está en blanco y negro, que se ve la señora caminando. Ajá. Han cortado la avenida porque está bien registrado, bien a foco y se puede hacer ampliación. Parece que esa es mi foto. Ya. Si no, no se ve en la calle, pues no, pero ya está en primer paso. Ya esa no es mía, esa sí, esa tampoco creo, esa no. La que estaba allá, ella, la señora misma sale, pero más allá caminando ya. Esa foto creo que es. No, esa es la misma del jurado. Es otra, mi foto es parecido, pero con ambiente, pues no. Aprovechamos esto para los estudiantes de fotoperiodismo y para los editores de fotografía, para una publicación. Eh, o mejor dicho, después creo que aprovechamos, pero vaya pensando, máster, eh, viendo todo el programa, seguramente vamos a tener que hacer un balance también de nuestro trabajo, cosa que no hemos hecho en la entrega anterior contigo, ¿no? Pero sería Ya. interesante porque también es una autocrítica de nuestro propio trabajo, que es la única forma de seguir avanzando, ¿no? Corrigiéndonos. Creo que gran parte de mi trabajo siempre he intentado hacer eso, ¿no? No lo había hecho antes, pero ahora se me ha ocurrido precisamente por la importancia no solamente del tema, porque es eso, ¿no? O sea, el tema nos obliga a corregir cosas que hay que admitir que nos hemos equivocado, tanto individualmente y sobre todo como sociedad. Y no solo como sociedad, creo que más potentemente como gobernantes, como políticos, como actores principales, gestores con capacidad de decisión política sobre la vida y el destino de este país, ¿no? Mucho que no se ha tomado en cuenta y simplemente hemos llegado a lo que en estos momentos nos encontramos con respecto a nuestros gobernantes, ¿no? Ya habrá otros espacios políticos donde pueden despacharse, digamos, con todo, sin rubor alguno, pero acá lo hacemos todavía con cierto rubor, porque no es el espacio, digamos, habitual, pero, pero hay que aclarar. El trabajo del fotoperiodismo está precisamente en la parte neurálgica de la vida política, de los gobernantes, de las autoridades, de los actores, desde el espectáculo hasta la presidencia de la República, lo que, digamos, atraviesa tangencialmente toda esa sociedad en sus Pasa diferentes por todo, formas, ¿no? 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 Entonces, no somos ajenos, ni somos, vamos a decirlo, neófitos, ¿no? Sí sabemos, pero no es nuestro espacio, digamos, como fotoperiodistas, ha sido nuestro espacio natural, precisamente la foto que estamos compartiendo, la foto que tomó Víctor para ilustrar una nota periodística con un contenido fuerte de carácter de historia, digamos, de la vida del país, ¿no? Como es la historia, lo que sucedió en Chuschi 8 años después. Luego, Víctor también se dio la gentileza de recopilar un trabajo de la misma revista Oiga en otra etapa, también volver a tomar 20 años después de los hechos otra publicación. Justo Estos tengo aquí hechos, la claro, revista tengo 20 años
claro. del budismo, de Chuche, pues, ¿no? Y Puede eso ya mostrar, puede recopiló, mostrar, pues, Pascual Guailino, ¿no? Pero ahí sale como 6 páginas, 8 páginas creo que sale, porque varios intervienen. Kitin Vidal, el general, interviene otros redactores, otros actores ahí se presentan. Pues Noel también hace una nota, habla un poco más amplio, ¿no? Del terrorismo ya. Entonces, hay varias páginas, pero dentro de eso, Pascual se hace para la segunda versión de Oiga a los 20 años, ¿no? Y aquí, como dice, las fotos están ahí, ¿no? esto es similar, seguramente las jóvenes habrán visto con más frecuencia, por ejemplo, la historia de Tarata. Cada cierto tiempo Claro, se recuerda, anualmente o en décadas como especiales, sobre lo que significó el atentado en la calle Tarata. Bueno, es algo similar con este hecho en Chuschi. Como decíamos al principio, es la parte más simbólica y potente que utiliza Sendero Luminoso, por lo que decíamos, por las características históricas de Chuschi. Ah, hasta ahora, lo que Víctor nos comenta es precisamente cómo es que se recibe una asignación periodística en una publicación. Similar suceso ocurre, digamos, en los diarios, en las radios, las empresas de televisión, ¿no? Se le asigna a un reportero para cubrir un tema. Y obviamente también los reporteros, digamos, son parte, obviamente, del equipo periodístico de determinada esta publicación o tipo de publicación o de tipo de soporte en que publican su material. Y tienen sus reuniones habituales cada cierto tiempo. Ya la empresa periodística, de acuerdo a su frecuencia de publicación, decide hacer sus reuniones con la participación, obviamente, de todo el personal periodístico que está involucrado en manejar y crear contenidos. Entonces, en este caso, Pablo Pinedo comentaba y se le asigna el tema. Y dice, ¿con quiénes van? Víctor Torres y Pablo Pinedo. Pero Víctor aquí nos ha soltado, como se dice, nos ha confiado, nos ha confesado que si bien es cierto con él había hecho muchas comisiones, pero precisamente por haber hecho varias comisiones con él, tenía cierta recomendación o pidió que le den una recomendación a Pablo. Suele hacerse, ¿no? El nivel de camaradería, ¿no? Porque determinado tipo de cobertura, en este caso específico, es muy especial, ¿no? Donde el tipo de compañerismo tiene que ser muy fuerte porque vas a una zona de emergencia en ese tiempo, ¿no? Vas a unas emergencias y donde corres riesgo, no sabes qué es lo que puede suceder. Imagínense, de repente te encuentras en el camino con una patrulla senderista. Si le caes mal, simplemente como se dice, te pueden disparar, matar por ahí y aparecer muertos los colegas, como sucedió en circunstancias distintas, pero con los colegas en el caso de Churajay. En fin, no puede haber sido, de repente los lugareños pueden haber sido también como parte de la lucha política e ideológica de amedrentamiento contra las fuerzas subversivas por parte de contingentes que luego se descubrió que también hacían esos trabajos, digamos, de lesa humanidad. En fin, y esto de repente son, digamos, ayuda a memoria que nos permita seguir, digamos, en esta trocha de nuestra historia bastante dificultosa. Pero que periodistas como Víctor Torres, en este caso, como Pablo Pinedo y otros colegas en su momento hicieron diferentes reportajes en diferentes momentos, las revistas, los canales de televisión, las radios, tanto desde Lima como las del interior, ¿no? Sobre todo los de Ayacucho, ¿no? Que ahí hubieron Víctor nos ha comentado de Valdés, que era corresponsal de Diario La República. En ese tiempo, Víctor, ¿quién era corresponsal de la revista Oiga o no tenía? Mario Cueto era el corresponsal, que era de radio programa y a la vez era corresponsal de la revista Oiga. Ya. Era un profesor y aparte era corresponsal de radio programa y de la revista Oiga. Y Era para, el contacto.
el La contacto lógica, inmediato. ya, la lógica que cualquiera que está viendo el programa puede decir, ¿y por qué no acudió a su corresponsal para hacer la coordinación? ¿Y por qué a la de Diario La República? Y normalmente eh, los corresponsales de la zona no salen de la ciudad, reciben información de la Fuerza Armada como de la policía y de algunas personas que vienen del campo. Entonces, la información manejan así, ellos no son de salir al campo. ¿Y por qué de la República? Carlos Valdés, cuando llegué, tenía un restaurante a unas 2 cuadras de la Plaza de Armas. Entonces iba a almorzar ahí porque teníamos vales, teníamos que rendir cuentas, entonces nos facilitaba los vales para rendir cuentas y así lo conozco y conversando, él era corresponsal de la República y así vino la amistad y la confianza para pedir pues que nos recomiende porque no querían ir nadie así nomás hasta Chuse, ¿no? Es un riesgo muy fuerte. Entonces, por recomendación de él, tuvimos que conseguir a la persona, pues, ¿no? Y ya pues nos aceptaron y viajamos con Pablo Pinedo, ¿no? Esta es la Así fue. publicación, Dime, dime. esta oiga, ¿no? Es el claro, oiga. ¿Después de cuántos días fue que finalmente dio resultado la cobertura, Víctor? Y solamente esta comisión fue muy puntual. Era un ida y vuelta o quedarse 2 días, pero nosotros lo hicimos en un día completo. Llegamos como a cerca a las 9 a 10 de la noche, ya un poco preocupado cuando pasamos Cangallo, toda esa bajada podía pasar cualquier cosa, ¿no? Porque había muchos asaltos antes del cementerio, antes de entrar a la ciudad. Y ya pues con susto, ¿qué vamos a hacer? No íbamos a quedarnos en Cangallo ni un sitio. Y llegamos, ya los restaurantes estaban cerrados porque cierran pues casi temprano. Fuimos hasta Magalena, que está como para salir a Wanda. Encontramos el único restaurante o pollería y bueno, ahí nos ubicamos y a rendir la cuenta para pagar al chofer. De paso a almorzar o cenar, pues todo junto. Y al día siguiente ya nos tuvimos que venir, pues, porque el objetivo era solamente Chuchi nomás, ¿no? Esa comisión especial, podemos decir que ha sido, pues, ¿no? En esa cobertura, ustedes cuando llegan a la ciudad, sin duda había esa tensión de desconfianza, pero ¿no se cruzaron con fuerzas militares o con gente que los miraba a ustedes con mucho recelo o Con fueron mucho recelo, con amigables? ¿Cómo fue? la población es que nos miraba con mucho recelo. Las fuerzas policiales, como teníamos el permiso del Comando Conjunto de Lima, entonces ellos nos paraban, miraban el salvoconducto y con eso pasamos, no tuvimos muchos problemas, ¿no? Siempre nos miraban, pues, ¿no? De los soldados, podemos decir, pero los oficiales había siempre hay un jefe en puesto de vigilancia en la entrada o a la salida, entonces ya sabían, pues, de que teníamos otro permiso. Entonces no tuvimos mucho problema para pasar. Pero el salir de ahí era un riesgo, pero no bajo nuestras responsabilidades era la salida. Y en los pueblitos ante Gachuche sí tuvimos ese recelo, ¿no? Nos insultaron, bueno, eh, como protesta, no nos quería ver, pues rechazaban mucho a la gente extraña, ¿no? Que no son de la zona. Y ese es lo que nos ha pasado. Por eso que tampoco no queríamos quedarnos en Chuche, pues no, porque no había ni una garantía. Mejor regresamos, aunque sea hasta Cangallo, pero como llegamos rápido, dije, vamos a correr hasta Huamanga, porque tampoco no era mucho de confianza Cangallo, pues no, porque todo estaba militarizado.
Entonces dije, mejor vamos hasta Huamanga, pues, y corremos el riesgo, ¿no? En la noche, ¿no? Víctor, te hago una pregunta así, no capciosa, pero lo que están viendo el programa y que saben parte de la historia y parte, digamos, de alguna manera, la identificación o la forma en que identificaban la revista Oiga. ¿Cómo era la relación con las Fuerzas Armadas, como tú dices, con cierta desconfianza, cuando se supone, de acuerdo a la perspectiva ideopolítica de la revista, no tendrían por qué haber tenido ese tipo de, digamos, de desconfianza, sino todo lo contrario? Explícanos eso, Víctor. Bueno, no, con la revista en sí o el personal que viajaba, siempre ha tenido mucho recelo por la Fuerza Armada como por los fuerzas policiales. El único que tenía era pues caretas, de que tenía facilidad, le daba helicópteros, viajaban con gorrite, hay un fotógrafo que es de la zona, pero nosotros no tuvimos facilidades, no, siempre tuvimos con un poco de rechazo, recelo para la información. Pues eso ni cueto salía pues de la ciudad, solamente ahí nomás en la Plaza de Armas o al borde de salida recogía la información y lo que le daba la Fuerza Armada, eso es lo que reportaba. No es hacer calles, ¿no? Estoy entendiendo de que ustedes, como periodistas de la revista Oiga, no confiaban en la versión oficial o en la versión aún no oficial de los miembros del ejército o de las Fuerzas Armadas que estaban ahí como gobierno. No confiaba, por cada uno queríamos tener nuestro material, porque la información que ellos estaban pues un poco general, como habían algunos que están un poco llegados a algunos medios, y entonces como ojo, como gente, como comercio, pues no, reciben informaciones más oficiales. Son pocos, son los que salían de Lima, que salían al campo, ¿no? Ya que mencionas diferentes medios, ¿tú recuerdas en ese momento quiénes eran corresponsales de los diferentes medios, aparte de las revistas, diarios, de canales, radios? ¿Quiénes eran? ¿Recuerdas? Sí, claro. Bueno, Mario Cueto, del RPP y de Oiga, y el otro era Luis Ortega, que era del diario de Bigote, que lo mataron, y después no me acuerdo su nombre, pero era del comercio, Hugo Net, Que ha pero fallecido todo, hace poco, ¿no? El año pasado, hace muy reciente. Y una pena, después de haber hecho su muestra, menos mal, hizo una muestra fotográfica que hemos incluido en para este especial contigo sobre el tema, porque él como ayacuchano ha hecho obviamente cobertura periodística con su versión y con su material fotográfico, ¿no? claro, él, después había otro, Carlos Valdés era el que le mandaba la información, pero había un fotógrafo Quispe que estaba cerca pues a los fuerzas policiales y ellos cubrían algo y le mandaban a la República. Víctor, Y cuando dices el diario, ¿a qué diario te refieres? ¿Diario de Marca? el diario. Diario Marca no había, revista Marca existía en tiempo de Velasco. Y el diario, te digo, el diario, así netamente como se llama, donde trabajaba Miguel Ramírez, estaban otros redactores, era pues Arbulú, mm, Palacios, de el último, Borja, creo que el que entrevista a Emael, y Janet Talavera, eran pues del diario, ¿no? Diario nomás era, que Lucho Ortega en Ayacucho, él era el corresponsal. Oh, caramba. Este es Sí, un programa La Otra Casa Pandora conversando con Víctor Torres sobre su experiencia como periodista en la década de los 80, pero específicamente por la comisión en el que va asignado a Chuschi. Y ya dijimos de un principio, Chuschi es la ciudad o, vamos a decirlo, el distrito electoral en que incursiona el senderismo con su primera acción armada y, digamos, según la Comisión de la Verdad, todo ese periodo, casi 70.000 muertos, tanto
los senderistas como por las Fuerzas Armadas. En fin, habrá más detalles en otro momento, seguro en otra ocasión que motive este tipo de detalles, pero en este momento estamos hablando con Víctor Torres sobre su cobertura en Chuchi. Vamos a ver, precisamente vamos a ir viendo ese material que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros y que compartimos en este programa. Vamos a ir viendo el material de Víctor Torres. En este caso, como ya hemos visto, esta es la portada de la revista en que se anuncia la, Los 20 años de informe de Churchill, ¿no? Pero habla en general ya de todo el terrorismo, pero recordando los 20 años de Churchill, claro, hace una nota Pascual Guailino que hace esa nota. claro, pero en esta portada que estamos compartiendo es la que tú viajas, ¿verdad? Porque es Sí, del año, no, ese es, este sí, claro, este sí, donde sale los, no me en hagas el dudar, 88. no me Esta hagas portada dudar, es del Víctor. 88, ochenta y Claro, ocho, sí, claro, esta exacto. es una portada donde se ve, donde un policía, que en esos tiempos era bastante frecuente que los senderistas, los militantes senderistas, hicieran incursiones de diferentes tipos en Lima, en los distritos de Lima, provincias, y una de ellas era dejar precisamente su presencia con las banderolas, sus banderas, ¿no? Que dejaban ahí y amanecían en algunos puntos de la ciudad. No solo banderas, en otros casos habían perros, animales colgados, amedrentando la tranquilidad de la ciudad. Esto es, como digo, la portada de esa época. Es el... Claro, del 88, esa es la portada del 88. Claro, 88, oiga, en la Mayo. punta de Sendero. Entonces, gobierno eh, Alan García Pérez. En este caso, vemos a Mantilla, que Era el fue ministro del viceministro, Interior y ministro interior. claro, se le involucró o se le asoció con el tema de otro Mando grupo, Rodrigo. claro, Comando Rodrigo Franco. En fin, esa Sí, es sí. una historia. Y esta es la calle principal de esa época. Aquí te muestro la foto, esa misma está aquí, pues. Sí, sí. Y hay que decir que Chuschi en estos tiempos, si alguien googlea, va a ver una ciudad bastante activa, participativa, a través de su gobierno municipal que promociona en las redes sociales. Luego vamos a ver algunas que también hemos recopilado para ilustrar este espacio sobre este tema. Como ya dijo, este es el teniente alcalde, ¿no? O es el jefe electoral de Él en el Chuschi. 80 era jefe electoral. Jefe electoral. Estaba con su hijo cuidando las ánforas en el jurado, ahí a media cuadra de la municipalidad, que está este local, y ahí entró Sendero y los arrastró hacia la calle y ahí sacó las ánforas y quemó, ahí empezó, pues, nace Sendero oficialmente, pues, ¿no? Después de 8 años, yo me encuentro cuando pregunta a un señor ahí en la esquina, para en la municipalidad, le digo, de repente se acuerda quién era la autoridad. Me dijo, no, yo era el presidente en esa época. Me dice, esta foto es en Huamanga, estoy subiendo a Piscotambo. Ya. Es una zona muy rojo, muy peligroso. Con Niño de Guzmán subí ahí, creo, a almorzar arriba, ¿no? A Hay que un comentar, pueblo joven, por decir, pueblo joven, picantería, creo que había, y claro, Víctor, pero hay que comentar, eh, vamos, ya sobre esta foto, o él se le continúa el no, otro, no, sobre esta foto, vamos a volver a compartir, ya. para que la gente recuerde y la gente que no ha vivido esa época sepa que estas cosas sucedían, ¿no? Sí, era, ya se había normalizado por la violencia, pues, ¿no? Como que se han acostumbrado, pero la mayoría de los pueblos andinos se vinieron a Lima, ¿no? Y quedaron muchas chacras abandonadas,
y bueno, también se aprovecharon lo que tenían plata, compraron, pues, ¿no? Y después hay uno, Callara, 96% puras mujeres, había creo que 4% de hombres, ¿no? Porque todos Sí, fueron muertos, violentados, ¿no? En la claro. época, pues, ¿no? Pero en la foto que estamos viendo nos está señalando el reportero precisamente el símbolo del senderismo que dejaba pintarrasqueado en las diferentes partes de las ciudades. Sí, sí, El espacio que simplemente decidía, ya sea por estrategia o simplemente por hacer notar su presencia estratégica para amedrentar a los ciudadanos. Y esta era sí, la base del saliendo, martillo. Y con la amenaza de que si alguien se atrevía a borrarlo, era pasible de ser, digamos, atacado, como ellos así es, decían, ajusticiado, ¿no? En ese tiempo, ajusticiado, ¿no? pues. Y ese es una subida como para regresarse a Lima, para subir a Libertador, que es como un pueblo joven casi, pero no. Y pasando ahí nomás, y está cerca, unas 7 o 6 cuadras por la plaza, ¿no? Pero, y había presencia así, ponían carteles o pintaban y lo dejaban ahí, pues, ¿qué iban a tocar, no? Nadie, por el temor de que haya violencia, ¿no? Esta Ese es foto es de la, Comisión de la Verdad de Huanta, sí, la Comisión de la Verdad es de Torres, que en ese tiempo creo que era de gente. de gente, Lo, lo que hay que mostrar es que como las rondas campesinas tenían unas escopetas artesanales, sí, sí, ¿no? Estos son rondas campesinas que se enfrentaban en su zona rural contra la hueste del senderismo, ¿no? así es, Y luego ya fueron, de alguna manera, adiestrados también por las Fuerzas Armadas para un mejor cumplimiento simplemente de la defensa de sus comunidades y en algunos casos incluso les proveyeron instrumentos de defensa, ¿no? así es. Ese es el cuartel de Huanta, Claro. zona de la Marina. Esta es una foto de Hugo Net de su muestra y que lo publicó el Diario El Peruano, que es de ahí donde cojo esta Ya, foto, es de Hugo Net. Esta y la siguiente, ¿no? Este es en la Plaza de Huamanga y es muy simbólica la foto no solamente por el desfile que tiene que ver con la institucionalidad, sino por la misma frase del cartel, ¿no? Queremos la paz. claro, claro, ese es el mismo Plaza de Armas, pero de Huamanga. Claro. Y ahora también estamos en lo mismo, queremos paz y tranquilidad con el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Terrible, ¿no? Ahora es otro tipo de violencia. Pero también mortal, ¿no? Uh, Casi similar porque diario hay muertos y muertos y no hay autoridad, pues no, hay un abandono total. Y Y- estos y- eran, digamos, cosas, suena muy frío decir a veces cotidiano, pero esto es lo que sucedía, ¿no? Esto era lo que sucedía. sí, ¿Por qué? Porque en determinadas incursiones en las comunidades había lo que se dice cruelmente una matanza, digamos, en esta frase que suena muy dura y al mismo tiempo muy hueco, pero dolorosamente había muchas muertes por diferentes grupos. Los testimonios de la época, me consta, porque también he tenido mis coberturas, la gente que habla de quechua y se comunica solo en quechua podría decirte, a distancia de los miembros del ejército o los marinos, a confiarte, decirte que para ellos vivir era terrible, porque si no era sendero, era el ejército que igual los mataba. Y así estaba había confesiones, en ¿no? fuego cruzado, estaban ellos, pues, ante dos fuerzas, estaba en el centro, entonces si te vas al otro lado, bueno, igual, terminas muerto al otro lado, entonces era un poco de la suerte. Aquí tengo una foto sí es de Callar, las viudas, ¿no? Esta foto. Después otros muertitos, habían varios, así, ¿no? Este es de un que dijo Medrano que había muerto y no muerto, se apareció en Lima, después ya lo mataron, le aplicaron aire y murió, ¿no?
Y hay varios, así que tengo fotos. Después tengo aquí de el Feliciano que te decía que está con uniforme militar, pantalón militar y una chompa. Tengo con varias así, ¿no? Aprovechamos esto que acabas de decir, Feliciano. Es una no anécdota o cosas que de repente olvidaron o no recogieron en su momento los colegas y mencionaron claramente, pero Víctor nos refresca un poco la memoria. Cuéntanos bien lo que tú sabes sobre ese caso. Esta es la foto o cuando lo presenta en Consejo Supremo Militar en la Avenida Arquipa, en la cuadra 4 creo que está ahí. Ahí lo presentan y al único que no lo presentan con rayas, porque es primo del doctor, ¿no? Y su papá es un general, ¿no? Ramírez, que lo conocí en Iquitos, y él es el primo, pues, ¿no? Del doc Cuando Víctor dice el doctor, si primo Montesinos, tenía que pues. decir es Vladimiro Montesinos, que en ese momento era el mandamás. Claro, Mandamás no solamente de las bueno, Fuerzas la gente un Armadas, poco más cercano lo conocen como el doc. pero para la ausencia de información de la gente joven, Ah, bueno, sí, ah, no saben quién es el doc, claro, pues, ¿no? ¿no? Entonces hay que Es- aclarar un poco que cuando tú te refieres como doc, te estás refiriendo al aún todavía preso Vladimiro Montesinos, que en su foja de servicio ha sido declarado traidor a la patria, ¿no? claro, ese fue, en todos los cuarteles estaba su foto. Y donde yo he visto es en el Bolívar y donde estuvo preso, en Chorrillos. Ahí tenía cierto acceso, entraba, entonces yo he visto ahí su foto. Después de cuando ya entró al poder, pues desapareció todas las fotos, ¿no? Además de ser familiar, no sé, está confirmado, debo de confiar en tu fuente de información. Familiar de quién más era? Me mencionaste que había otra familiaridad que le favoreció bastante el trato especial en esa captura. Ah, con él estaba, pues, había un general Tafur creo que es, o sacó un libro que captura un helicóptero porque Feliciano fue capturado aquí en Huancayo, en Ceja de Selva de Huancayo, y quedaron en rendirse, pero como no negociaron, fracasó, hubo muertos, y de ahí después, en el segundo intento, mm, Tafur no era, Fluker, es un general que sacó un libro, y él fue, pero hubo un trato distinto, ¿no? No tuvo como otros que pasaron, ¿no? Pues hasta la ropa le ponen, pues, una ropa de militar, ¿no? Y zapato, la chompa, la camisa, tú ves que no es a todos le presentaban en las rayas. Cuando lo presentaron, pues, ¿no? Aquí en Alfonso Ugarte. Es curioso, o mejor dicho, la historia cómo se escribe, ¿no? Por sí solo de repente. Lo captura Sí, el 11 de septiembre y muere el 12 de septiembre, 10 años después, ¿no? 2021, ¿no? sí, sí, Hay que, tú sabes o recuerdas precisamente la historia de cómo Abimael, después de ser capturado, pasa todo un proceso de encarcelamiento y en ese proceso de encarcelamiento una suerte de negociación. Hasta claro. ahora, que yo sepa, no se ha desclasificado las conversas que tuvo que le facilitó Montesinos y su equipo y Fujimori, vamos a decirlo, para su cónclave, para luego llegar a un acuerdo de paz, lo que dio línea ideológica y política para el nacimiento del Movadef. Esto es ya no la versión de lucha armada, sino la lucha política ideológica. Estamos en esa fase. No ha Sí, sí, terminado, ¿no? ¿O tú qué dices, no. Víctor? Sí, así es, porque
entran pues en un tema de negociación por la paz, como que la captura fue exitoso y consigue la paz, pero todo fue un trato, ¿no? Con ciertos cambios. Pues por ahí está, la foto lo tiene de donde están filmando. Tenía por aquí la foto, pero aquí tengo creo en el celular. Y hacen pues una vez convoca, una vez que ya llega un término, arreglos de las negociaciones, convoca a todo el grupo, los que fueron capturados como Osmel, ¿cómo se llama? Morote, ¿no? Morote, todos se reúnen y las mujeres también, Paguirre, eh, no me acuerdo si estaba ahí la abogada, también Marta Guatay, no sé, pero la cabeza de Sendero se reúnen y firman un acuerdo, pues, ¿no? Y Sí, eso al final, el que lo presenta en prensa, todo eso ya con Ipaguirre, con Aemael, y, ¿no? Y muestran pues, que firman por la paz, ¿no? claro. Digamos, lo que se sabe periodísticamente y de información interna, pero no hay, que yo sepa, no sé si lo habrá, y la verdad que no conozco como fuente, que se haya publicado o desclasificado toda esa diálogo que han tenido esta cúpula, porque se reunió Abimael a pedido de él y con la facilitación de Vladimir Montesinos y la decisión política del gobierno de Alberto Fujimori, un cónclave donde se reúnen todos los dirigentes primeros que eran que habían sido capturados y fueron trasladados para el encuentro con Abimael en el mismo penal. Digamos, en este caso se entiende que era la base de la Marina, pero fueron traídos de diferentes puntos del país, de diferentes puntos de penales del país, fueron traídos para hacer ese cónclave. ¿No, Víctor? ¿O esto? No, no, no es así. El que va, solamente va a Emael y Paguirre va a la Marina, al penal, ¿no? Y el resto está en Lurigancho, en distintos lugares de penales, Castro Castro, y cuando ya llegan a ese acuerdo que el negociador es pues, el doctor, entonces convoca para que se reúnan, da facilita de que se reúnan con el resto de Castro Castro, Lurigancho, en distintos penales que estaba. Cox creo que también estaba allá, Sobrevía, que estaba en Cajamarca, pero también todos participan en una reunión y ahí donde proponen pues con alguna modificación de la paz, ¿no? Pero después se queda, el que se queda todo todos vuelven a sus cárceles donde estaba, solamente se queda a Emael y se casa pues con Epaguirre y el doctor y Polay. Ellos eran los únicos que estaban en la Marina, en la naval, pues, ¿no? El resto estaban en distintos lugares de penales. Hay algunas cosas que no se han dicho seguramente, o muchas cosas. Total, Seguro. nos han soltado y hemos visto parcialmente parte de nuestra historia, porque periodísticamente te enteras, vas a verificar, porque pudo haber sido información falsa. Y necesario ir hasta los puntos de los referencial como es, donde supuestamente han sucedido cosas y tenías que ir y verificar. En fin, así se ha construido la narrativa periodística de comunicación, verificando los hechos, sino cómo pudo haberse mostrado Claro. y ¿Cómo llega posteriormente, a una verdad más certera, pues, ¿no? claro, y cómo es que posteriormente, en verdad, lo denunciado periodísticamente al final, los hechos le dieron la razón, ¿no? Y que gran parte de ese material ha sido recogido por el informe de la Comisión de la Verdad, que además del informe textual, narrativa con testimonio, también testimonio de los trabajos periodísticos de los reporteros gráficos. Hay una muestra que se llama Yuyanapac, ¿verdad? Que hasta Sí, ahora, sí. digamos, es una experiencia histórica de demostrar, como se dice, de facto con el material que tiene una verisimilitud con los hechos. No era inteligencia artificial, no, era No, no.
Si tenías Eso, dale, oportunidad de pues, estar en lo más inmediato posible de los hechos, tenías material obviamente de primera mano, ¿no? De primera fuente, las reacciones intensas de los afectados. En fin, esto es, como decíamos con Víctor del inicio, una suerte digamos, de recordar cosas, pero tiene un sentido casi forense, como decía, ¿no? Al principio, ¿no? Estamos escarbando parte de los recuerdos y esos recuerdos son hechos reales, no son, digamos, claro, algo hechos que nos reales, hemos pues, imaginado, ¿no? Literariamente. No, 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 son cosas reales. Y eso es el fotoperiodismo, ¿no? así es. Enfrenta cosas concretas, reales, que es consecuencia de la maldicencia de sectores sociales, políticos, de personajes, o también puede ser el lado festivo, ¿no? Alegorías, En cada aniversarios, ¿no? etapa de gobierno, ahí estas cosas pasan, son parte de la historia, pues, ¿no? Buenos y malos, hay de todo, ¿no? Y Seguimos parte de ese material. Este es la sí, portada, pero 20 años después, que lo hizo Pascual Bailino, si hay que decir, le comenté por a ver si era posible con su presencia, pero él también está buscado, como él trabaja en el sector, en estos momentos muy, muy neurálgicos, que es aquí en Minas, me dijo que estaba ya, muy, muy atareado con las tareas de patadas y todo esto, ¿no? ya. Pero esto es lo Sí, que pues, tú compartías o nos mostraste. Y claro, esto sí, es, pues, digamos, el Chuschi de estos tiempos, lo que de alguna manera gráficamente la municipalidad de Chuschi de esta gestión última, o actual, mejor dicho, digamos, comparte en las redes sociales las labores comunales, la promoción de áreas turísticas, ¿no? La vida de la comunidad. sí, Y, está cambiando en un nuevo rostro, pues, ¿no? Después sí, de sí. Y esto es hace, muy simbólico, ¿no? Como ellos festivamente hacen toda una ceremonia de inauguración de un puente. ¿Qué fuera si fueran los puentes que en verdad debiera hacerlo, ¿no? Pero fíjate, ¿no? La comunidad hace un esfuerzo de resolver un problema y este es un problema grave, ¿no? O sea, imagínate ese caudal de ríos cuando esté en plena época de lluvia. No lo van no, a pues, poder pasar. Y ese puente va a probablemente terminar como tabla hawaiana, se lo va a llevar. ah, probablemente el puente se lo lleve, pero es una necesidad para la vida económica y social de esa ciudad entre comunidades tener este tipo de comunicación, ¿no? Y fíjate, la municipalidad, en este caso, gráficamente se ve cómo ellos festejan y hacen todo un evento por la inauguración de algo digamos, que uno podría decir ni siquiera es puente, pero hay que ver a través de esa foto las carencias ya sea por descuido de los gobiernos, ya sea por, digamos, por, vamos a decirlo, desidia de las autoridades locales, donde seguramente ni siquiera hay este tipo de puentes para cruzar y tienen que arriesgar sus vidas para cruzar en tiempos de lluvia, ¿no? Torrenciales, es terrible, ¿no? Bueno, No, bueno, y es un como dice, comentario a partir de la para foto, el ¿no? mayor, para los niños, para que pueda transportarse a un colegio de un lugar a otro, es un cómodo, pues, ¿no? Sí, sí, muy grave. Hasta ahora, en Chuschi, todavía digamos, está en un proceso de reconciliación y hacer duelo precisamente con la recuperación, vamos a decirlo, eh, de alguna manera a través del trabajo de Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y la ciencia forense. Esto es, lograr identificar a las víctimas, y este es digamos, una publicación hecha por la Municipalidad de Chuschi anunciando, pidiendo la identificación de las víctimas por parte de los familiares de las víctimas entre los años 1980 y 2000. Eso fue en abril. En fin, Ya, ¿no? ya. Este es el del mes pasado nomás, este anuncio. Sí. Este son Esto festividades. es, esto es, digamos, parte de la historia que ha vivido no solamente Chuschi, sino diferentes puntos del país, Lima incluido, y provincias, con esta terrible experiencia
de lo que se llama la lucha contra la subversión en el país. Esta es una parte de nuestra conversación con Víctor Torres, pero Víctor, como siempre, es una otra caja de Pandora en su memoria, ¿no? Víctor, pero tú tienes otras historias interesantes. Una de ellas es un poco de resentimiento como periodista de la revista Oiga. ¿Por qué esa encono de memoria? La pregunta es, ¿por qué la revista es importante en el Perú de la historia? ¿Por qué no fue invitado a la Comisión de la Verdad para aportar con materiales? Porque suficiente material pues tiene la revista Oiga, ¿no? Y nunca fue considerado y a mí me invitaron por, no sé, por como independiente casi, ¿no? No invitó a la revista mismo, en cambio otras revistas sí invitaron otros colegas, bien por ellos, ¿no? Pero la revista tenía material muy importante, ¿no? Y no me explico pues, por qué no lo invitó, ¿no? Si es un ejercicio, bueno, ahí hay muchos factores sin duda, pero había una comisión o un equipo destinado a recopilar, eh, digamos, de los diferentes archivos periodísticos el material. En este caso estamos hablando de la parte visual, ¿no? La fotografía, los videos, Claro. en fin, ¿no? Ahora, ¿cómo es la evaluación? No sabría decirte, pero claro, es válido una preocupación, como tú dices, ¿no? Porque si fueron invitados o no. Yo no sé si fueron invitados los demás también como tales, ¿no? O simplemente se les pidió el archivo, digamos, institucionalmente o, como tú dices, de forma particular, ¿no? En este caso a Víctor Torres y no al sistema de archivo de la revista Oiga como tal. Y es la revista más antigua del Perú, pues nace en el 48 y Careta nace en el 52, fundado por el mismo dueño, por el mismo director. Y de ahí vienen el resto de las revistas, son menos temporales, entonces tenía más historia, pues yo que ahí, ¿por qué no se explica pues, por qué no fue invitado, no? Este proceso de duelo. Ya, Proceso de duelo en el sentido de ausencia de una explicación lógica, como tú acabas de manifestar en estos momentos, ¿no? Seguramente hay muchos casos, ¿no? Una de esas es algo que me comentaste, que a la interna, las Fuerzas Armadas obviamente tenían sus informes de pérdidas de equipos, y no de equipos pequeños, sino de helicópteros, y que nunca reconocieron. O no quisieron admitirlo, obviamente por una cuestión estratégica o táctica para no bajar la moral de las Fuerzas Armadas. ¿O cómo crees tú que fue? ¿Por qué crees que fue eso lo que sabes? eh, justo lo que has comentado por estratégico, porque ese era pues un poco como que la guerra iba iguales, porque 8 años, Pablo Pinedo, el redactor, recibe pues la información de que 8 helicópteros han bajado en 8 años. Entonces, pues Sendero era fuerte, ¿no? Entonces, darle un valor agregado a Sendero no era bueno, ¿no? Por eso que no salió esa publicación, ¿no? No salió en Y la revista Oiga. Y en las no demás salió en la revista. publicaciones, Tampoco, tampoco. No salió en un sitio, solamente lo sabíamos ahí con Pablo Pinedo y seguro que don Paco también sabría, ¿no? Pero eso, no iba a publicar, pues, como que están yendo a la par con Sendero y la Fuerza Armada, ¿no? eso me hace recordar una cobertura que tuve, porque si dices que en 8 años hubo 8 helicópteros, yo ya estando en el diario El Comercio, se me asignó precisamente el tema era que había sido abatido un helicóptero por un contingente de senderismos en la selva de Mazamari, ¿no? Sí, Y fui sí, asignado, pues, ¿no? Y efectivamente, obviamente había sido derribado el helicóptero, ¿no? Pero, claro, las historias de cómo fue era pues una incógnita, ¿no? Y había que ir hasta ahí a buscar verificar esas historias.
Y era muy complicado en esa zona. Primero, para poder llegar a la zona era imposible, ya sea porque las Fuerzas Armadas tampoco te daban las facilidades, tampoco te querían dar la versión cercana a lo que sucedió. Y los intentos de acercarnos al punto era bien, bien difícil, bien complicado, porque sobrevivir, digamos, primero, lograr acercarnos al punto más cercano de ese punto era pasar no solamente, vamos a decirlo, los controles militares, no, era lograr orientarse en la espesura de la selva para Claro, porque encontrar uno se el pierde camino, ¿no? y Y el camino también además, son trochas que claro, vas a resbalar porque es de barro, lodo. y te comento algo que no no lo he hecho, porque obviamente son los invitados los que cuentan las historias, no yo, pero esto que acaba de decir, y casi en memoria de un colega, porque tú sabes, cuando haces una cobertura periodística, eres un equipo asignado, en este caso, el redactor, el fotoperiodista y la unidad móvil. Y el conductor de esa unidad móvil también tiene que tener ese espíritu periodístico para aventurarse a buscar la noticia o encontrarla. En este caso, eh, Gonzalo Gutarra, a quien le doy mi más respeto y memoria y recuerdo, y que descanse en paz, ya hace casi un año falleció, pero él tuvo la valentía de conducir un vehículo. Cuando llegamos al cuartel, no voy a decir el nombre, a ese cuartel estaba alejadísimo, alejadísimo. Se sorprendieron con nuestra llegada. Dijeron, ¿cómo llegaron hasta acá? Ustedes pudieron haber muerto con alguna de las minas que están ahí en el camino. O sea, el oficial no supo cómo explicarse cómo es que nosotros llegamos a ese punto. Obviamente, aparte de la sorpresa fue encontrarnos la realidad en ese límite que era literalmente la frontera, digamos, del gobierno castrense, porque no se atrevían a pasar más allá, porque ese ya era zona de dominio de los terroristas. Así era, ¿no? Escuela, pues esa zona había pues escuelas No, formando, no, no, no. entonces Y esa efectivamente zona nosotros, muy accidentado, pues. Gonzalete no pudo haber llegado si es que nosotros no logramos, por las circunstancias, conectarnos y muy, muy amable, una señora dirigente, líder local de esa zona. Cuando nosotros lo inquietamos y dijimos que queremos llegar ahí, nos quedó mirando primero, obviamente, con sorpresa, ¿no? Entonces ahí le planteamos el asunto, ¿no? Somos periodistas del comercio y queremos acercarnos al punto para ver cómo es, ¿no? Nos miró, literalmente nos hizo una evaluación y luego nos dijo, bueno, yo los voy a llevar, pero no los conozco ni sé quiénes son ustedes. Yo me voy a bajar antes de llegar al punto. Que si no es por la dirección de esa dirigente, efectivamente hubiéramos muerto pasando por una mina que estaba y que está, digamos, me imagino que hasta ahora sembrado, ¿no? Precisamente por la seguridad del mismo cuartel. No por, no, sino obviamente, si está en una zona de conflicto, tiene que tener ciertas reservas y garantizar, digamos, su permanencia y su supervivencia en un conflicto armado, tiene Así que tener es. zonas minadas, ¿no? Para poder llegar. Y eso es, digamos, el secreto que nunca le contamos y ahora lo comento porque en honor, en memoria de este Gonzalo Guterra, que era el conductor de la camioneta con que llegamos, ¿no? En fin, esa es otra historia y de repente habrá oportunidad de conversarlo en otro momento. Pero, Víctor Torres, aparte de esta experiencia de haber vivido coberturas, digamos, no digo ya terribles, porque hay muchas que se ha vivido directamente, ¿no? Pero tú me comentabas de otros colegas. ¿Con qué otros colegas te encontraste en estas trayectorias? Además de ser reportero de Mises, No, de en uno sociales. en uno que pasó,
fue con Javier Ascue, pues del comercio. Sí, claro, Era reportero y era redactor. Pues sí, viajamos, un grupo viajamos por el tema del Uchuracay a Huanta, porque el proceso estaba en Huanta. claro. Y nadie llevó luces ni flashes, solamente yo llevé mi equipo completo y al regreso vimos, no, al de ida encontramos unos jóvenes de republicanos cuidando un puesto de vigilancia unos 15 minutos de Guanta. Y estaban festejando, ahí estaban, pasamos, regresamos en la tarde y justo estaba en el Radio 2000, ahí cuidaba una tanqueta de la Marina y dicen, te puedes quedar aquí, nosotros vamos a cuidar todo esto. Y después dije, mejor regresamos, así como 15 éramos, ¿no? Con el fiscal príncipe, todo. Y ahí estaba el comercio, pues, Javier Ascue, estaba personas de Canal 5 Canal 4 Diario Ojo Cuba, el Negro Cuba, y mi redactor no viaja, pues, no, Pablito Pinero no viaja, así que yo era solo y secretarios, seguridad, todo, más o menos 15 tres carros, tres autos. Entonces, cuando estamos saliendo de la Plaza de Armas de Guanta, pasan y nos gritan, están quemando el puente ahí a 10 minutos, en una entrada, dice el presidente Gonzalo, en ese puente, en una curva. Nosotros fuimos, también habían puesto minas de explosivos caseros, pues, ¿no? Yo me bajé del carro, miré y el carro pasó, dimos la vuelta, estaba quemándose el puesto de vigilancia y el otro estaba tomando arriba, dos, y el resto estaban muertos como pollos, tirados toda la casa, la caseta, todos habían venido, se habían llevado los fales, todo. Nos paró el muchacho que estaba mareado, el de Republicana, y ahí se abre con todas las lesuras. Javier Asco le dio un derrame y comenzó a botar sangre, convulsionar sangre y estuvo como 3 meses enfermo a raíz de ese encuentro, ¿no? Y yo me bajé y éramos, digo, ahí estaba, Ortega también estaba del diario, dos, no nos va pues, a 15, nos va a disminuir, ¿no? Así que lo acompañé al puesto que estaba todo destrozado y pisaba por las calaminas y estaba el muerto, sus compañeros. Dice, al fondo está el FAL, yo tenía mi flash tomando algunas fotos al cálculo porque no se veía nada pues en campo abierto. Y no estaban los fales, estaban las balas, nomás había un par de cajas y sueltos, las balas, pues 9 milímetros. Y dentro de eso, pues no podían filmar porque estaba oscuro, pues, ¿no? Y al día siguiente regresaron las 5 de la mañana que levantaron el toque para filmar el hecho, pero yo en ese momento yo cometí también de buena gente, le presté a Cuba y Cuba tomó algunas fotos y yo el rollo que tomé lo guardé en la ropa interior, pues, ¿no? Porque llegaba la policía a cualquier momento, los militares, y iban a decomisar todos los carnés, todos, ¿no? Pero a mí no me decomisaron nada, ¿no? Al resto sí, y ya yo tenía guardado, puse blanco y negro, y el color, justo tengo aquí esta portada, creo que es, por aquí tengo la foto, sí, por aquí había visto el muerto, pues, ¿no? Sí. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, creo. Ah, sí está, ahí está. Esa es la revista donde tomé al republicano muerto ahí, ¿no? Ese ya no llegó tarde, llegó para salir en la portada. Posteriormente usaron esta foto, pero no. Y ese fue una experiencia terrible, pues, ¿no? Casi de 2 horas llegó varios convoyes del ejército, pidieron a todos sus credenciales. Bueno, a mí no me pidió, me fue ahí, le cuento a Pablo Pinedo, asustado, puso tranquera en la puerta porque pensaba que iban a venir a Pueblo Rollos o a pedir los carnés, quiénes son, ¿no? Y Eh, Solo para sumar un poco de información del redactor que tú acabas de comentar, Javier Acue, Sarmiento. Definitivamente, yo lo conocí también, he hecho varias coberturas con él. Él ya falleció hace un buen tiempo en un accidente, ya se había jubilado
y estaba intentando hacer sus propios proyectos, como él me dijo. Ahora sí voy a hacer para mí. Y una pena, murió casi al año, año y medio, en un accidente Qué terrible. pena. Era, Sí. aparte de buen profesional, era una gran persona, ¿no? No, no, sí, sí, una bellísima persona, con mucha experiencia periodística, Y como poco, que no, acaba de no comentar, encuentras ¿no? así nomás, pues como él, ¿no? Muy poco. Sí, 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 sí. Esto es su programa, La Otra Caja de Pandora. Hemos tenido el grato placer de conversar con Víctor Torres, su experiencia de cobertura. No hemos salido ensangrentados porque, digamos, físicamente, así, exteriormente, pero la memoria sin duda es dolorosa recordar todo esto, pero como decíamos desde un principio, ya los filósofos lo han planteado clarísimo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La vida transita por esos dos horizontes, como decíamos al principio, entre el pasado y el futuro. Y recordar, en la frase de Salomón Lerner, recordar el caso de Chuschi es un, digamos, es un acto de justicia, porque no solamente ha sido declarado oficialmente como la ciudad simbólica de la unidad política del país, pero sigue siendo el meollo del asunto, ¿no? ¿Cuándo Claro, resolver estos tipos de problemas que han generado y se han justificado esta experiencia tan terrible que hemos tenido con el senderismo, ¿no? Y ahora, digamos, movimientos sociales, políticos que tienen, digamos, de otro tipo, no ideológico, ¿no? En realidad no tienen, creo, nada de ideología, pero sí tienen mucho dinero. Y mucho dinero que viene pues, de diferentes fuentes que no son, está clarísimo, no son legales, ¿no? Están buscando legalizarlo, como si se están desesperadamente legalizar todas esas fuentes de recursos que de alguna manera vayan a sostener una campaña terrible que se nos viene. Esa es mi percepción de mi experiencia periodística y leyendo algunos, digamos, informes periodísticos, ¿no? una cosa muy chiquita nomás, quería cortito, quería comentar de esta foto, que está más o menos media hora del Huamanga, que pasa, que cada hora pasan los carros, y nunca fueron los corresponsales de distintos medios que son corresponsales en Huamanga, nadie fueron a tomar esta foto, porque está en un cerro muy espinado. Este es en Pacaycasa, ¿no? Más o menos estará a 40 minutos. Esta es la foto Eh, que comenta Víctor, que se nos había compartido efectivamente. Es, no sé cuántos monumentos tiene Fujimori, pero este fue, según el la único que se historia, plantó, el primero. y ahí El, quedó, pues. el primero y terminó ahí no cumplieron con su ofrecimiento. Sí, así fue. Es un pueblo cerca y turístico, y bueno, publicado en La República. Eh, no, ya no estuve en huelga, sino en La República me pidieron, y su corresponsal, pues Nice, llegó a tomar la foto, ¿no? Y se quedó extraño. Gustavo Mómez dijo, ¿por qué no tenían la foto? Dije, yo Ah, estaba ahí, me fue a hacer la foto, pero en una zona muy peligrosa, ¿no? Pero es tan cerca que no salían los corresponsales, pues, ¿no? esta foto donde aparece Miyashiro, Allá. cuéntanos la experiencia de esta foto. Este ¿Por es qué no el, está Kitín Vidal? Ese es la despedida, el dato de la despedida. ya, ¿por qué no lo perdonaron ni el Fujimori ni el doctor Montesino? Porque a ninguno les avisó. Capturó un sábado a las 9 de la noche, más o menos, intervienen ahí en Surquillo, cerca, oiga, a 8 cuadras de la revista Oiga. Y lo presenta el día lunes, creo, y no lo perdona porque Fuge estaba con su hijo pescando en Iquitos, y el doctor Montesino estaba en Colombia. ¿Y por qué no les ha avisado para tener protagonismo, ¿no? Presentar a Emael, pues, ¿no? Y por eso lo desaparecen de toda actividad.
lo desaparecen pues en una actividad y lo ponen como Miyashiro. Miyashiro era el segundo con Benito Jiménez. El que captura así con su equipo es Benito Jiménez. Pero el director del Jaén era Kitin Bedal, ¿no? Y el encargado del MRTA era Miyashiro, no de Sendero. Entonces el Fujimorismo lo pone pues que él pasa a la historia, en las fotos, en todas las actividades, aparece como el que fue la cabeza, el director del GEIN, que capturó a Ismael, ¿no? Y Y actualmente es militante de Fuerza Popular, del creo, ¿no? Fujimorismo, sí. ¿No? Ahora está de asesor, creo que era congresista, ahora está de asesor. Ya se le ve acabado ya, pues, ¿no? Pero así es el... Este es Víctor Torres con sus memorias y seguramente tendríamos más historias que comentar, develar lo que no se recogió en otros medios o los medios por estrategia también no lo hicieron, no incluyeron en sus publicaciones, como decía, por ejemplo, casi como un resumen, en 8 años, digamos, la información que maneja Víctor a través de sus contactos, no a manera, diremos, confidencia en su momento, pero en estos momentos, una, como un ejercicio, en realidad se podría decir que hay muchas cosas que se van desclasificando, ¿no? En su momento había una coerción o, digamos, había una cautela, ¿no? Porque los periodistas también tienen que sopesar qué información aporta para la vida de la nación, del país, del Estado. En fin, todas esas cosas se evalúan y obviamente quien hace esa evaluación es el director de la publicación, ¿no? El reportero trae su fuente de información, la estructura, todo y lo pone a consideración. Entonces, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo, si se quiere, a la corriente ideológica, vamos a decirlo, pero muy poco, ¿ah? Creo que más bien por la experiencia que he tenido con tanto en la revista Hoy como en Diario del Comercio, en realidad prima más el hecho periodístico a partir de lo que aporta como tal para el interés del público y en beneficio digamos, del Estado peruano, ¿no? Como tal, como sociedad. En fin, estas son elucubraciones nuestras que hemos compartido con Víctor Torres, que está ya guardando todas sus bibliotecas de la revista Oiga y otras publicaciones. Víctor, lo te que me queda. agradezco nuevamente esta paciencia y el buen humor y el interés de haber recopilado parte del material. Estos son los, como se dice, detrás del escenario, lo que sucede antes de levantar el telón, antes de una publicación. Víctor, fue un gustazo y gracias por la No, hombre, diferencia de conversar otra Marcelo, vez. Y cuando quieras hablamos del Congreso. Tengo de, 8 años de experiencia del Congreso, los entretalones, lo que pasan ahí. Tengo ah, algunas fotos también ah, importantes, qué bueno, 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 bueno. pero en otro momento. Cuando tengas ya listo más o menos boceteado ese tema, sería interesante, ¿no? Sería muy Ya, interesante, sobre todo en los periodos en julio, agosto, ¿no? Porque viene la última elección de la nueva directiva, mesa directiva, que es la última la que termina en este periodo, ¿no? Y ya, claro, porque el próximo año ya viene el siguiente periodo parlamentario con nuevas directivas, en fin, ¿no? Esa experiencia de transiciones sería interesante. Interesante porque desde el golpe de Alberto Fujimori no hemos tenido un Senado, o sea, dos cámaras, ¿no? Si con una sola cámara en este periodo, sobre todo, y lo que ha logrado el Fujimorismo, tener tanta burocracia, imagínate con dos cámaras, se multiplicará la burocracia. Y ahora y llegarán a digamos unos que el 7.000, Congreso ocho tiene mil una trabajadores, pues. autonomía de gasto, nadie lo controla. Y ¿Nadie lo controla o el sí? consuelo nomás la presidenta, ya estamos disparados desde para el pueblo, ¿no? Con un sueldo pues, tremendo. Este es su programa, La Otra Caja de Pandora. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque, como decíamos, el periodismo, el fotoperiodismo, atraviesa todas estas inquietudes. Y no estamos ajenos, creo, ningún comunicador social, ningún periodista está ajeno a estos temas. Más bien, está lo más cerca. Que no lo hable, que no lo comente es otra cosa. Y acá Es la- estamos aprovechando este pequeño espacio
para los que le puedan interesar ver el programa sobre fotoperiodismo con fotoperiodistas. Esto ha sido su programa, La Otra Caja de Pandora, y ahora sí nos despedimos con Víctor, que ya está casi con la almohada. Nos vemos, Víctor, gracias.